Comenzamos esta entrevista siempre pidiendo a nuestros invitados un seudónimo con el que arrancaremos la conversación. ¿Cuál es el que has elegido? Alfonso Todo Junto. Alfonso Todo Junto. Sí. ¿De dónde viene esa idea del todo junto? Pues porque en realidad me llamo Alfonso, aunque casi nadie lo sabe. Y tampoco figura en mi carnet de identidad. Me llamo Alfonso porque soy el pequeño de una familia numerosa. Mi padre tuvo un hermano que murió muy pequeñito, con 9 años. Y después de tener 12 hijos, yo soy el pequeño de una familia numerosa, mi madre se había negado siempre a que un hijo suyo se llamase Isaías, porque había un pescadero de la Plaza de Abastos de Palencia que le caía muy mal y no quería poner el nombre. Así que como yo ya era la última esperanza, mi padre se fue del hospital al registro y me inscribió como Isaías. Y mi madre se enteró por la radio, un programa local, de que había nacido un niño que se llamaba Isaías, hijo de Ángel y de Ángeles, y a mi madre casi le da un síncope. Así que en el bautismo lo que hizo mi madre fue añadirle ese Alfonso, que no figura en ningún documento, está en algún boletín escolar y poco más. Y el todo junto, pues ya te lo explicaré después. Alfonso Todo Junto, cuando uno se llama Ángel y conoce a unos ángeles, ¿no crees que están destinados a entenderse? Es un matrimonio divino, desde luego. Pues sí, hay algo que parece que está escrito para que al final terminen juntos. No conozco muy bien cómo empezó la relación de mis padres, pero vamos, fue una relación muy, muy fructífera y la verdad es que, bueno, pues concibieron una familia grande, unida, y creo que para la media, pues muy bien, muy aparente, desde luego. Ahora hablaremos de esos 12 hermanos, de esa familia de 12 hermanos, una familia muy numerosa, pero siempre comenzamos esta entrevista preguntando a nuestros invitados su relación con el Faro, y resulta que tú ya has citado Palencia, eres de tierra adentro y bien adentro. Sí, y seguramente por eso, porque soy de tierra adentro, lo que siempre he buscado es el mar. A mí me encantaría pues que una ciudad como Madrid tuviera mar, porque Madrid me encanta, Palencia también me encantaría que Palencia pues fuera como Santander y tuviera una playa extraordinaria. Así que siempre mis escapadas han sido buscando el mar, era la escapatoria. Y a mí el mar es que me lo da todo, o sea, me da energía, el sol me da energía, pero mirar el horizonte yo creo que es uno de los lujos baratos más sensacionales con el que se puede encontrar una persona. Y veraneo en un sitio, en Mazarrón, que tiene un bar que se llama El Faro, precisamente, que es un sitio maravilloso, que te recomiendo. Algún día podrías ir a hacer ahí un programa, porque efectivamente está al lado de un faro y ves toda la bahía de Mazarrón y es un lugar extraordinario. ¿Cómo describirías, y no es fácil, el horizonte? El infinito. Es lo que te lleva a pensar en lo que quieras, a imaginar lo que quieras, a plantearte qué es lo que hay detrás de ahí, que yo creo que es lo que llevó a todos los navegantes a decir, tiene que haber algo. Aunque les dijeran que la Tierra era plana y que tenían la posibilidad de caerse, pero bueno, se lanzaron y a mí me parece que esa epopeya de lanzarte a lo desconocido, en busca de lo que pueda haber más atrás del horizonte, que siempre se va alejando conforme te acercas, pues me parece que es una metáfora preciosa de cómo ha sido la evolución de nuestra especie, que es una evolución fantástica, ¿no? Somos unos privilegiados de vivir en esta época y de no haber vivido en los 6 millones de años anteriores que han pasado desde que un ser muy parecido a nosotros de repente decidió bajarse del árbol y erguirse, y en vez de andar a 4 patas, pues empezar a andar solamente sobre 2, y empezó a utilizar las manos para otras cosas, para el placer, para crear, para escribir después. A saber qué ocurrirá dentro de 6 millones de años. Si es pues que el ser humano continúa, ¿no? Claro, que continúa, sí. Que no lo sabemos. Vamos a ir a esa casa con 12 hermanos en Palencia, y vamos a situarnos en un domingo por la mañana. Si cierras los ojos, has dicho que eras el menor de los 12 hermanos, así que entiendo que eso era muy ruidoso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no nos levantábamos para desayunar todos. Había también diferencia de edad y el hermano que había llegado a las 4 de la mañana pues no estaba en disposición de levantarse. Entonces cada uno, digamos que era una casa que se iba despertando poco a poco. Poco a poco. Y tampoco hemos sido muy ruidosos nosotros. Yo he llegado a convivir, pues, 7 hermanos, yo creo que hemos llegado a vivir en casa, porque claro, uno de los objetivos fundamentales de el hijo de una familia numerosa es salir cuanto antes de allí. Primero para evacuar y en segundo lugar para buscarse la vida, ¿no? Y eso lo he visto yo y cuando llegó mi edad, pues aunque yo ya no tenía necesidad, porque yo era ya el último en abandonar, digamos que eso lo tenía muy en mi ADN, ¿no? Tenías 18 años, pues tenías que emprender tu vida y buscarte la vida. Una ventaja que tiene ser el menor de 12 hermanos es que en el fondo vives 12 vidas antes que la tuya. No porque te den consejos, ni porque te den orientaciones, ni porque te digan, sencillamente porque ves vivir a los demás. Y si no eres tonto, pues eres capaz de aprender de lo bueno y eres capaz de tomar nota también de que la vida a veces es complicada. Estuvimos en este faro girando una noche alrededor del hijo único por otro gato pardo, Santi Balmes, que era hijo único y durante la entrevista nos hizo reflexionar mucho sobre ese papel de hijo único. Él decía que se había tirado toda su vida buscando hermanos. Tú, siendo el menor de una familia tan numerosa, ¿qué pensabas de los hijos únicos? ¿Alguna vez has pensado cómo será vivir en una casa donde solo hay uno? De hecho, eres un caso particular, porque luego has sido padre de un hijo único. Claro, yo lo tengo todo. Yo he sido el pequeño de una familia numerosa y me he quedado un hijo porque esperamos ya demasiado y ya cuando nos lanzamos a por el segundo dijimos, este ha salido tan bien que para qué nos vamos a arriesgar, ¿no? Así que he vivido las dos experiencias, pero viendo la experiencia de mi hijo, lo que veo es que sí, que la vida, cada uno se la monta pues como le viene, ¿no? Y entonces yo ya tenía una familia dada, pero aún así pues buscas tus amigos, buscas hacer, digamos, tu propia familia. Y en el caso de mi hijo, pues disfruta de todos sus tíos, de todos sus primos, de la abuela, que solamente ha podido conocer a una abuela, y a partir de ahí, pues como hemos hecho todos en su vida, también se ha buscado su núcleo, que al final será la que terminará siendo su familia cuando los demás nos vayamos muriendo. ¿Cuándo llega Alfonso todo junto a Madrid? Llevo a los 18 años. Vine aquí para estudiar. Yo soy uno de estos expulsados de las pequeñas ciudades. Yo no tenía ningún interés. Sí que quería ser periodista. Esto lo tuve claro. Bueno, primero quise ser piloto de aviación, pero como soy miope, en aquella época no se operaban los ojos ni nada de esto, y como soy realista, pues esa ilusión la abandoné inmediatamente. Y lo segundo que más me gustaba en la vida era contar las cosas a los demás. Yo veía el telediario con la misma pasión con la que veía a Heidi. Exactamente con la misma, y me parecía que esa gente, fíjate que todavía era una televisión en blanco y negro, ¿no? Pero me parecía muy interesante gente contando a otra gente lo que estaba pasando en el mundo, y te das cuenta de que el mundo era muy importante. Entonces, quise estudiar periodismo, pero no tenía ninguna intención de salir de Palencia. Lo que pasa es que en Palencia no había facultad, en Valladolid tampoco, y para irme a Navarra, a la Universidad del Opus, con todos los respetos, pues mira, me vine aquí, que tenía unos cuantos hermanos, y aquí me vine para estudiar. ¿Y, podrías recordar cómo fue esa llegada a Madrid? Te instalas en casa de uno de tus hermanos, entiendo, ¿no? No, empecé a estudiar en un colegio mayor. Yo no quería, me invitaron todos los hermanos, pero es que quería salir de casa. Y mi madre, pues que era muy madre, pues no se fiaba mucho, y fíjate que he sido un chaval majo, tampoco he dado muchos problemas, pero bueno, como que estaba más tranquila si estaba en un colegio mayor. Entonces vine a un colegio mayor, pero bueno, vine con todo ese apoyo familiar de mis hermanos y hermanas, prácticamente la mitad de la familia que estaba aquí en Madrid. Entonces todo fue muy fácil, aparte que yo tenía ya la noción, la referencia de haber venido a una ciudad que me parecía muy hostil cuando yo era pequeño, claro, comparado con Palencia, imagínate, aquello era un pueblo y esto era una gran urbe, pero fue un aterrizaje muy suave, enseguida me hice a esta ciudad y enseguida la empecé a querer. ¿Has sido buen estudiante? Sí. Sí. Pero por ser práctico, quiero decir, hombre, tengo un poquito de inteligencia, pero además de eso, yo no podía entender que compañeros míos se tocasen las narices durante el curso para estar después con todo el verano fastidiado. Entonces, lo mejor es hacer las cosas a su tiempo y después llegar el mes de junio y decir, venga, hasta septiembre ya no vuelvo a emprender nada, ¿no? Oye, cuando en clase, en el colegio, ¿os hicieron leer el Don Juan Tenorio?
y ese libro llegó a tus manos, ¿qué pensaste? Pues todavía no pensé nada porque saber que yo vengo no directamente de José Zorrilla, que debía ser un vaina, pero no tiene ningún hijo oficial reconocido, sino que vengo de un primo suyo. Es decir, el padre de mi tatarabuelo y el padre de José Zorrilla eran hermanos. Pero en aquella ocasión no lo sabíamos. Era una cosa que decía mi madre, como se apellidaba Zorrilla, Ángeles Zorrilla, pues ella siempre decía, nosotros venimos de Zorrilla. Y nosotros, pues bueno, bien, vale, mamá, fenomenal. Hasta que un hermano mío, Jesús, pues se ha puesto a investigar y efectivamente ha dado con que tenemos esa vinculación. Así que en aquel momento, pues sencillamente me parecía un rollazo, don Juan, y con el paso del tiempo, pues bueno, he encontrado esa vinculación que está muy bien, es muy divertida. Bueno, incluso da para presumir. Bueno, bien, hombre, es mejor, tu madre ser, presumía, tu madre presumía. Es mejor ser tataranieto de Zorrilla que de Franco, desde luego. Háblame de tu madre, de Ángeles. ¿Tu madre la definirías como una mujer feminista? Pues es que no le dio tiempo a la pobre. Es decir, fíjate, no se casó muy joven, se casó con 24 años, yo creo, pero a partir de ahí, claro, yo he hecho cálculos, mi madre se ha pasado 9 años embarazada. Y empezó con 25 con el primer hijo y acabó conmigo pues cuando ya tenía más de 60 años ella, ¿no? O sea, toda su vida ha sido una vida dedicada a sus hijos y a su marido y a sacar adelante aquello en tiempos difíciles, que ahora cualquier cosa nos cuesta, pero claro, todo esto era pues con agua fría que había que calentar, con una cocina de hierro que yo todavía he conocido, una bilbaína. Yo he visto llegar a casa el frigorífico, he visto llegar la cocina de gas, he visto llegar un cuarto de baño con bañera, porque teníamos un cuartito pequeño con una ducha, he visto llegar, por supuesto, la televisión. Todas estas cosas las he visto yo llegar de pequeño. Entonces, claro, tú te imaginas lo anterior y era muy... Yo tengo una imagen, por ejemplo, en estos inviernos de Palencia fríos, de tender las sábanas mi madre y quedar convertidas en escarcha, y se recogían y se metían en el salón para que volvieran a su ser. Entonces es una mujer que, digamos, no tuvo tiempo de ser feminista, pero que sí que me inculcó dos cosas, ¿no? Primero, el sentido de la justicia, y en segundo lugar, el sentido común. Y yo creo que si tú tienes sentido de la justicia y sentido común, a lo mejor tu vida no ha sido una vida igualitaria, pero cuando los demás, y sobre todo las demás, mis hermanas, han emprendido esos caminos, mi madre nunca jamás les ha dicho, no, tú tienes que estar en tu casa cuidando de tu marido, ¿no? Ella ha sido una mujer muy abierta, a pesar de haber sido una mujer pues que nació en tiempos complicados. ¿Y tu padre, Ángel? ¿Cómo pues era? Mi padre murió cuando yo tenía 13 años. Pero te digo un poco lo mismo, también tenía un gran sentido de la justicia y un gran sentido común. Y me hubiera gustado conocerle un poquito más, porque mi padre era de Falange, por ejemplo, pero era un hombre que tenía un gran sentido de justicia social. Él era interventor de la Caja de Ahorros de Palencia y era el primero que defendía a sus empleados, ¿no? Él nunca jamás nos habló de ideas políticas y nunca jamás nos dijo por dónde teníamos que ir, pero me hubiera gustado, cuando yo he empezado a tomar otros derroteros, haber podido hablar con él y haber podido discutir, ¿no? Sobre todo con etapas que yo después he estudiado y que me podía haber contado en parte mi padre, ¿no? Pero no tuve tiempo de hacerlo. ¿Quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida? Hombre, en lo personal ellos dos, desde luego. Ellos dos me inculcaron esto que te digo, y me inculcaron otra cosa también, que es, digamos, el esfuerzo y la austeridad. Es curioso, ¿no? Porque, claro, yo es que estrenaba zapatos o pantalones pues cuando había una primera comunión o un bautizo, o cuando ya se destrozaban, pero bueno, como tampoco destrozaba mucho, yo he ido heredando ropa de mis hermanos y demás, ¿no? Y esa vida pues estaba muy bien. Y después, cuando he tenido capacidad económica como para poderme comprar lo que me pareciera, digamos que ese sentido de la austeridad lo he mantenido siempre. Lo he mantenido siempre. Y después, una cierta libertad paradójica. Perdóname, ¿no? Sin miedo a que alguien te diga, eres un rácano. Bueno, es que tampoco soy rácano, pero quiero decir, a mí me impresionó mucho cuando murió mi padre. Cuando murió mi padre había colgados en el armario 2 trajes, 4 camisas, 3 o 4 corbatas, y todos sus bienes personales,
relojes, gafas, estas cosas que nosotros llenamos mesillas y mesillas, ¿no? Todo eso estaba en una cajita solamente, después de 63 años de vida y de trabajo. Y yo eso lo tengo marcado. Y a mí todo lo que tengo, que no es mucho, pero me parece excesivo, me parece excesivo. ¿Te parece que tenemos mucho más de lo que necesitamos? Mucho más. Estamos sometidos a una vorágine que nos va conduciendo y, bueno, pues oye, lo vemos cada vez que abres el armario y dices, esta camisa ya no me la puedo poner, pero no me la he puesto en la vida. Porque un día te la compraste, era barata y dices, pues muy bien, y de repente la tiras, ¿no? Vamos, tirar una cosa en mi casa es que ni queriendo. Yo las primeras cosas que hacía en Palencia, por ejemplo, cuando llegaba de Madrid a Palencia, era abrir el horno, que era donde mi madre guardaba los restos. O sea, si quedaba un triángulo de tortilla, ahí estaba en el horno. Si quedaba un filete empanado, ahí estaba en el horno. Y lo primero, después de dar un beso a mi madre, era abrir ese horno y ver qué es lo que había. Y aquello me parecía una joya. ¿Por qué hemos cambiado tanto en tan poco tiempo? Porque en realidad tan poco tiempo son en 50 años. Porque somos nuevos ricos, yo creo. Y porque nos hemos olvidado de dónde venimos. Y hay que recordarlo de vez en cuando. Y nosotros tenemos la memoria, porque nosotros sí que tenemos, bueno, hablo en plural, tú eres más joven que yo, pero quiero decir, nosotros sí que tenemos la memoria de esa España. A mí el franquismo me tocó poco, y la España rácana me tocó poco, pero la viví. Cuando murió Franco yo tenía ya 13 años, ¿no? Y sobre todo he visto la historia de mis padres, ¿no? En mi casa tengo, por ejemplo, en mi despacho tengo un documento. Mi madre vivía en Ventadebaños y como se casó con un señor de Palencia, el párroco de Ventadebaños le tuvo que hacer un documento de cómo era esa niña adolescente que había salido de Ventadebaños a los 13 años, para que el párroco de Palencia le pudiera casar con mi padre, ¿no? Y el párroco, o sea, hay que leer ese documento, ¿eh? Decía que, bueno, que era una niña bien, pero no iba todos los domingos a misa, que estaba en ese paso de edad, que era un paso complicado, que estaba en unos años, la República, en donde la gente se podía... Entonces, bueno, de ahí venimos. Y de repente nos hemos encontrado con la libertad, y de repente nos hemos encontrado con un bienestar que no han conocido nuestras generaciones, y a veces no lo hemos sabido administrar. Yo he procurado hacerlo, pero no siempre es, y es porque nos olvidamos de dónde venimos. Iñaki siempre decía que la vida y la historia, ¿no?, hay que vivirla como se conduce un coche. Desde luego con lo fundamental, con la mirada puesta al frente, pero con los retrovisores muy bien colocados, porque nunca sabes de dónde te va a venir la siguiente, y te puede venir de atrás. Has dicho, en el plano personal, mi faro son mis padres. Uh-huh. En el profesional, acabas de citar a Iñaki. Sí. ¿Es Iñaki Gabilondo tu faro profesional? Hombre, desde luego es uno de los grandes faros, y sí, si hubiera que elegir uno, desde luego Iñaki Gabilondo. Yo a uno le puede tocar la Lotería Nacional o le puede tocar lo que me tocó a mí, y es empezar a hacer prácticas el 1 de julio del 86, creo, y que la SER decida emprender en el mes de septiembre el gran proyecto del Hoy por Hoy. Y entonces ahí se formó un equipo con 4 o 5 becarios y con 4 o 5 seniors, bueno, nos parecían seniors, eran chavales de 30 años, 31, ¿no? Y ahí empezó todo, y estuve 20 años trabajando con Iñaki, así que yo todo lo primero y todo lo importante que he aprendido del oficio, pues me lo ha enseñado Iñaki. Si tuvieras que quedarte o elegir una enseñanza, ¿cuál sería de Gabilondo? Pues que al final la diferencia está en la mirada. Y fíjate, esto me lo contó hace 30 años, pero cada vez más. Es decir, nosotros teníamos muy pocas fuentes de información. Aquí llegaba un periódico que llegaba al jefe, los teletipos iban a una sala donde había un teletipero que se lo iba repartiendo a la gente. Teníamos muy poca información. Ahora tenemos toda la información. Ahora cualquier cosa que pase en el mundo, cualquier persona la conoce a los 5 minutos. Entonces, la manera de enfrentarse el periodista a esa información es la mirada, la perspectiva. Y a mí me parece que Iñaki es de las pocas personas que siempre tiene una mirada especial. O sea, cuando tú le escuchas por las mañanas en sus comentarios, ¿no? Fíjate que han pasado 24 horas de una cosa que ha sucedido, han hablado tertulianos, compañeros, hemos hecho la polémica, todos hemos opinado, y de repente descubre una mirada, descubre un ángulo que nadie ha mirado. Yo creo que esa sería la gran enseñanza. Y después, sobre todo, el respeto a la profesión y el respeto a la palabra. La palabra es nuestra herramienta, y pues lo que yo hago modestamente en la unidad de vigilancia, pues también tiene su raíz ahí, ¿no? Respetar al oyente cuidando la palabra. Eso te iba a preguntar, ¿cómo tienes ese invento
de la unidad de vigilancia. Y luego si esperabas que hubiera tantos vigilantes del lenguaje, cuando parecía desvirtuado, en un tiempo en el que, bueno, hasta que no llega la UBI no nos ocupamos de cumplir. Pues te vuelvo a repetir, porque no sabemos mirar. Mara, quiero decir, una emisora que tiene 5 millones de oyentes, ¿cómo no va a tener por lo menos 2,5 millones de vigilantes? Constantemente nos vigilan. Ahora cuando la gente dice, no, es que las redes sociales son lo mismo de siempre. Es decir, tú hablabas por la televisión, yo hablo por la radio, y hay gente que dice, qué chavales más majos, y hay gente que se está acordando de toda nuestra familia. Esto ha sucedido siempre. Lo que pasa es que ahora no lo cuentan. Nos lo pueden contar inmediatamente y sabemos qué es lo que pasa. Y con la vigilancia pues sucede lo mismo. Cada vez que nos hemos equivocado ha habido miles de personas que han dicho, vaya metedura de pata, pero ahora nos lo cuentan. Además les hemos dado este rinconcito de la radio y como son muy eficaces y son muy aplicados, pues la verdad es que no nos falta material. Has hecho un montón de horarios en la radio, podríamos decir que todas las franjas, porque con Iñaki te levantabas muy temprano, ahora estás en La Ventana, así que entiendo que no madrugas tanto. No madrugo tanto. Le preguntaban una vez a Jesús Quintero, o se preguntaba a él a sí mismo en una de esas autoentrevistas que se hizo, ¿cuál es tu mejor momento del día? Él decía, entre dos luces, el de Isaías Lafuente, que es este Alfonso todo junto. ¿Cuál es el mejor momento del día? Para mí el atardecer y la noche. Yo soy más búho que alondra. Lo que pasa es que la vida y la radio me han llevado a ser alondra. Me he pasado 25 años madrugando como un cochino. Y levantándome a las 5 menos cuarto de la mañana, que esto es algo imperdonable. Es decir, a esa hora, eso no es madrugar, porque además no tiene nada que ver con lo que duermas, tiene que ver con que te despiertas en lo mejor del sueño. Entonces cada mañana era un verdadero parto. Yo no sé cómo es el parto porque por fortuna no nos acordamos de ello, pero para mí despertarme cada día a esa hora era un verdadero parto. Sin embargo, trasnochar me encanta, me encanta. Para mí la noche es el lugar en el que yo creo que las confidencias fluyen mejor, el cariño se da mejor, se piensa mejor, se imagina mejor. Para mí la noche es maravillosa. Y estoy estrenando ahora este horario, que es un horario un poco demasiado trasnochador. Quizás sí. Pero últimamente me despiertas, yo no sé por qué. Últimamente estoy un poco insomnio y me despierto a las 3 de la mañana y de repente pillo a mi jazz, o de repente pillo a Alice Wonder y me engancho. Entiendo que para cualquier amante de la palabra, ganar un premio que lleve el nombre de Miguel Delibes es muy emocionante, siendo de Valencia, Valladolid también. Pero, ¿y el Ondas? ¿Qué era el Ondas para ti, para este chaval que dices que entró y formó parte de ese núcleo que creó un programa como Hoy por Hoy y de repente recibe un Ondas? Hombre, yo creo que el Ondas es un sueño para cualquiera que trabaje en la radio. Es el premio más importante de la radio, te lo dan tus compañeros. Lo que pasa es que es un sueño como el de la Lotería Nacional. ¿Quién no ha soñado en la vida que el día 22 de diciembre sale millonario? Si es que hasta las 12 menos cuarto, hasta que sale la última bola, como tontos, estamos soñando en seré yo, seré yo. Bueno, pues con esto pasa un poco lo mismo. Para mí era un sueño, pero yo como soy realista sabía que podía no tocarme en la vida. Y efectivamente iban pasando los años y no llegaba, y ha llegado, y pues estoy más feliz que unas castañuelas, ¿no? Un premio... En el fondo lo que es un pretexto, ¿no? Es un pretexto para dar las gracias, es un pretexto para percibir el cariño y el respeto que tiene la gente alrededor, es un pretexto para pensar en los que te han ayudado a llegar a donde has llegado, desde tus padres a tus hermanos, a todos aquellos que han ido construyendo a lo largo de 90 años este maravilloso invento que es la radio. Y entonces, pues el premio es todo eso, ¿no? Al final la estatuilla es lo de menos, lo importante es lo otro. Y del otro estoy recibiendo una verdadera riada de casi todo. Cuando dicen eres una institución, ¿te sientes un poco mayor? Bueno, yo es que creo que soy una institución desde que soy pequeño. Claro, es decir, yo creo que todos somos una institución para según qué personas y en según qué momento. Y el que no se valore así, pues tiene un bajo concepto de sí mismo. Yo siempre me he considerado
una autoridad. Bueno, pero siempre me he considerado una referencia para alguien en algún momento determinado, bien porque desde arriba te protejan o bien porque desde abajo te pidan que les ayudes, ¿no? A mí me encanta, sí que voy viendo que me voy haciendo mayor, claro. Yo me acuerdo los primeros chavales que llegaban de prácticas, pues eran compañeros nuestros de la facultad, hasta que llegó un día Jayone Alonso, nunca lo olvidaré, y me trató de usted. Y le digo, mira, Jayone, me vuelves a tratar de usted. Yo tenía 28 años o 29. Digo, me vuelves a tratar de usted y te vas a la COPE a trabajar, porque esto no puede ser, ¿no? Pero claro, todo eso ya va siendo pasado. Yo ya me doy cuenta que en todo, en la vida y en la profesión, tengo ya mucho más camino por detrás que por delante. Así que nada, lo único que toco es madera para que la cosa siga tan bien como hasta ahora y para que lleguemos en las mejores condiciones al final de todo, de la profesión y de la vida, pues en las mejores condiciones posibles, ¿no? Este Alfonso Todo Junto tendrá que ver con La Fuente. Sí, claro que tiene que ver con La Fuente, porque es que siempre tengo que decir Isaías La Fuente todo junto. Y de hecho me dan el Ondas y es que ni siquiera, aunque te den el Ondas, o sea, de repente en las web y en los periódicos, que si La Fuente separado, que si de La Fuente. Hoy me ha entrevistado un compañero de Cataluña y me ha llamado Isaías de La Fuente. Y dices, bueno... pero bien, está bien. Estas cosas alimentan después la unidad de vigilancia. Por cierto, una pregunta que tenemos desde que comenzamos este espacio del Gato Pardo. Cuando hablamos de cuando vienen mujeres invitadas, las estamos llamando las gatapardas. Uh-huh. No sé si es correcto. Me parece, no, es incorrectísimo porque Gato Pardo es un nombre que no tiene... digamos, tiene un solo género gramatical para los dos sexos, ¿no? Pasa con la persona. Yo soy persona y no soy persona, o tú eres un ser humano y no eres una sera humana. Pero yo creo que el lenguaje evoluciona. Y si de un gato decimos gata y si de pardo decimos parda, pues ¿por qué no gato parda o por qué no gata parda? Y ya está. A ver si cuaja la cosa. Pero a mí me parece que es de las evoluciones, digamos, que tienen una cierta lógica de actualización de los tiempos. Me parece que está muy bien. Isaías La Fuente, ha sido un placer tenerte aquí esta noche en El Faro. El placer ha sido mío. Buenas noches. Buenas noches.